Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Hola, Va a ser la profesora, nuestros compañeros. buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Hola, profesora. Hola, buenas tardes. Estaba revisando el aula virtual. Bueno, no tenemos actividades en este caso, ¿sí o no? Vamos de acuerdo a a nuestra planificación, continuamos con nuestras actividades. A ver, déjame revisar acá. Un video que necesito. En base a este Profesora, buenas video, tardes. hola, buenas tardes. Bueno, esperemos a que terminen de ingresar. Demos unos 2 minutos ya. Profesora, muy buenas tardes. Otro profesor le Hola, buenas saluda. tardes, Otto. Profesora, una consulta. Dígame. Solo hay una sola actividad que usted designó la semana pasada, que era, esa creo que sí la hemos subido ya. Todo. Sí, sí, eso estaba revisando. En este caso, vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, esperemos que todos ingresen para dar las indicaciones, porque en cuanto a actividades sí estamos un poquito atrasados. Bueno, en este caso, para poder evidenciar nuestras actividades diarias, ¿no? Pero van a trabajar en base a este video. ¿Recién salen de clase o estaban conectados todavía? Porque me falta estudiante. Salimos a las 3:30. ¿Por qué no me avisaron para adelantar? Cuando sea Ah, así, avíseme. ya, la próxima la avisamos, sí, porque Próxima, estamos profesora, la próxima. sí, Listo. cansados. Luego suele pasarnos, nos da un poco de pereza. Entonces así adelantamos nuestras horas. Y estaba pendiente. Bueno, pero como hay que respetar el horario, como es el otro, entonces estaba pendiente en esa situación. A ver, tenemos 14 estudiantes, 13 estudiantes. Dejemos de compartir y vamos a la asistencia. Asistencia, asistencia. Sí. Vamos con la asistencia. Araujo, ¿no está? Ávila, Profe, el compañero Ávila tiene el celular dañado. Bautista Riasco, Presente, teacher. ya.
Bazán González. Presente, profe Bazán. Ya le estaba colocando falta. Caicedo Quiñones. Castro. Cedeño Perea. Presente, profesora, disculpe. Tranquilo. Chichande. Presente, presente, profesor. Listo. Díaz Castillo. Ah, A ver, Díaz. Profesora, disculpe que le interrumpa. Usted Dígame. le puso a Otto. Otto dijo presente. Y usted le No, no, puso como compañero de Otto. abajo. Sí. Castro. Otto. A ver, tengo Caicedo. A ver, con falta tengo Caicedo Quiñones. No, él no está. Castro, Otto sí puso, solo que usted le puso la asistencia a Cedeño Perea Hart. Aquí tengo Castro Realpe. Con falta. Ahí estaba Otto. Otto. Está No, no, perdido. todavía no. presente, profesora, presente. Compañero que sí está. Ciego todavía Otto. Ya Otto está. está. Profesora, aquí estoy. A ver, Castro Real P. es Otto. Arriba, profesor. Castro. Ya sí. Ah, ya. Sí, pero estoy con Castro Real. falta. Ya, ya, ok, gracias. Ya, gracias. Tenemos Yeres Moposita. Jerez, creo que. No lo conozco, pero. López López. Presente, profe. Ya, Márquez Corozo. Presente, profe. Profesora, Mayorga. disculpe, yo también Mayorga ya me conecté. Un momento. Al final rectificamos los que han ingresado ya. Márquez, Mayorga presente. listo. Mayorga. Mendoza Angulo. Mendoza no está. Profe, buenas tardes. Soy Albermina, profe. Sí estoy presente, pero se me murió un Mina, tío y estoy en pleno cementerio. Mina Aguirres. Es el profesora, solo que anda en el cementerio. Ya. Montezuma. Presente, profesor. Ya. Paredes. Paredes no está. Perea. Ella dijo que estaba en su casa en una diligencia. Paredes, Perea Valencia. presente. Paredes. Valencia. Presente. Perea. Ella tuvo, Perea. Sí, sí está Perea. Paredes, Ya. profesora, tuvo una diligencia, una emergencia. ¿Emergencia de qué? Yo leí indicaciones a ustedes. Es que antes tuvimos la clase de programación y ahí ella dijo a la profesora que no estaba en casa porque tuvo una emergencia. Tiene que justificarme por interno. Perea Guerrero. Ah, bueno, Perea Guerrero sí está. Perugachi. Presente. Prado. Presente, licenciada. Quiñones Izquierdo. Recalde. Sí está. Presente. Sevilla. Sevilla. Torres Arroyo. Torres. Velasco. Presente. Ya. Vera Cornejo. Presente. Y Zambrano Solís. Presente. Ya. A ver, listo. De los últimos que ingresaron, tengo con falta, nombro y luego me indican si es usted. Araujo Cortés, tengo a Caicedo Quiñones, tengo a Díaz, tengo a Moposita, Mendoza Angulo, Paredes Valencia
Quiñones Izquierdo, Sevilla y Torres. Pequeño Perea sí está presente, profesora. Cedeño Perea. No, Cedeño. Sí, sí está. Usted sí tiene falta. ¿Cómo? Asistencia. Listo. Ya vamos. Teníamos esto. Estoy indicando a sus compañeros que estaba revisando, bueno, que había revisado la virtual y solo tenemos una actividad. Ya en este caso vamos a trabajar para que tengamos tiempito. Vamos a revisar el video en este momento y vamos a dejar un trabajo, ¿sí? Basado directamente a lo que son funciones trigonométricas, ¿sí o no? Basada trabajando directamente en lo que es representación o haciendo la relación en un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, escuchemos el video y luego cualquier indicación. Nosotros tenemos grupo, déjenme revisar. No estoy llamando. Un momentito. Ya sí tenemos grupo. Cualquier cosita escribimos por el grupo, ¿ya? ¿Me pueden indicar si se escucha? Acerca de la trigonometría. ¿Qué es la trigonometría, estimados muchachos? Es una parte de la matemática, particularmente de la geometría, que Sí se escucha bien, profe. trata acerca de las relaciones que se producen entre los ángulos y los distintos lados del triángulo. ¿Qué necesitas saber para entender bien la trigonometría? Si ya te quieres sentir más grande, ¿cierto? Más potente, con conocimiento y hablar de trigonometría, tú necesitas saber bien qué es el triángulo rectángulo, por lo tanto saber de los tipos de triángulos, el estudio del ángulo, hacer muy bien cálculos, multiplicación, división, ¿qué más? Conocer el teorema de Pitágoras, entre otras cosillas. Por supuesto, saber también operatoria de radicandos. Recordemos primero el teorema de Pitágoras. Hace muchos años el señor Pitágoras de Samos, ¿cierto? Diseñó, creó una fórmula relacionada con el triángulo rectángulo. La trigonometría se desprende esencialmente a partir del triángulo rectángulo y el estudio de él. El triángulo rectángulo tiene una característica particular y es que el ángulo, uno de sus ángulos es de 90 grados. Él lo componen tres lados, obviamente, cateto A, el cateto B y la hipotenusa. ¿Ok? Siempre se le llama catetos a los lados que soportan el ángulo de 90 grados. No, la hipotenusa nunca tendrá el ángulo de 90 grados. La hipotenusa descansa sobre los catetos. Esta notación, estas definiciones son sumamente importantes a la hora de hablar. Por si el profesor pone un ejercicio, una figura y te dice calcula el valor del cateto B, y tú dices, ah, puede ser que ande calculando la hipotenusa. No, los catetos no son hipotenusa. La fórmula del teorema de Pitágoras, para tenerla en cuenta en caso de, es en todo caso hipotenusa al cuadrado, que es igual al cateto A más el cateto B al cuadrado. Vamos a colocar la misma B que puse acá, para que no haya ningún problema. Esa es la fórmula del teorema de el señor Pitágoras. ¿Okay? Empecemos con la trigonometría. La trigonometría, como les decía,
dice que ciertas divisiones, y aplicando el estudio trigonométrico, la función trigonométrica, puedes obtener valores de ángulos. ¿Cómo es esto? Se dio cuenta alguien estudiando el triángulo rectángulo que, por ejemplo, si yo estaba en ese lugar físicamente, yo podría saber cuánto vale alfa si tenía el valor de la hipotenusa C y, por ejemplo, tenía el valor del cateto B. Pero también se dio cuenta alguien de que se podía saber ese valor de ángulo también si teníamos el valor del cateto A y la hipotenusa. E igualmente se dieron cuenta que podríamos saber el valor si teníamos el valor de los catetos. O sea, de cualquiera de las tres maneras yo puedo saber el valor del ángulo. O también, teniendo el ángulo y teniendo un cateto, puedo saber los demás lados del triángulo. Eso es lo simpático de la trigonometría. ¿Y por qué es simpática? Porque resulta que tiene una numerosa cantidad de aplicaciones en ingeniería, por ejemplo, en ciertos estudios. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Para empezar, te voy a presentar la función seno. La función seno, abreviada sen, ¿ya? En las calculadoras, hoy día te voy a pedir que si vamos a trabajar juntos, estés con la calculadora científica, que tenga las tres funciones trigonométricas al menos. La función seno en la calculadora científica, que normalmente son hechas para el habla inglesa, dice sin, ¿ya? Pero la función seno es, vamos a hacer seno del ángulo, vamos a poner alfa, suponiendo que alfa está ahí, es igual al cateto opuesto, ya te voy a explicar esto, partido la hipotenusa. Se llegó a esta reflexión, ¿ya? En base a los estudios. Insisto, el seno de un ángulo no es más que el cateto opuesto, ¿a quién? Al ángulo, partido la hipotenusa. Pero ojo, no es el valor del ángulo, es el valor del seno del ángulo. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale el seno de este ángulo, me posiciono físicamente como si yo estuviera aquí, yo lo explico así, y miro, y digo, ¿qué cateto tengo opuesto a este ángulo? En el lado opuesto. Pues A. Entonces digo A sobre la hipotenusa. Ah, pues en la hipotenusa tengo C, no tengo otro valor de hipotenusa. Entonces C. ¿Me cogen la idea? Por ejemplo, ¿cómo opera esto? Vamos a suponer que A vale 2, un ejemplo. Ya te voy a explicar las demás funciones. Ejemplo, A vale 2, unidades de lo que tú quieras. Y B vale, vamos a decir, vale 3 unidades. ¿Ok? Entonces, encuentre y la hipotenusa. Vamos a partir con un ejercicio en el que solo es necesario calcular la hipotenusa, por lo tanto, teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces, por favor, contempla el problema. Si te fijas en la fórmula, tienes que C cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, y eso basta solo con valorar la expresión. Reemplazamos, tenemos que C es igual a 2 al cuadrado más 3, disculpen, aquí es la misma b, ahí sí, b al cuadrado serían 3 al cuadrado. Entonces tenemos C al cuadrado es igual, 2 al cuadrado son 4 y 3 al cuadrado son 9. Pues bien, 4 más 9 son 13. Entonces, C al cuadrado es igual a 13. Por lo tanto, si yo quiero sacar ese cuadrado, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Será, o mejor lo ponemos así. Si C al cuadrado es igual a 13, entonces por lo tanto C es igual a la raíz
de 13 unidades de lo que tú quieras. Milímetros, centímetros, metros, kilómetros. Este es el valor de C. Entonces, ahora en un segundo ejemplo, ejemplo 1, en un segundo ejemplo, vamos a decir con los datos anteriores, calcule alfa. Obviamente estamos refiriéndonos a una configuración de triángulo que es la que está aquí. Entonces, ejemplo 2, con los datos. Nuevas Oreo, sabor a fresa. Anteriores, calcule alfa. Pues bien, si yo tengo como dato lo que aparece en el triángulo, la función seno, porque no hemos estudiado ninguna otra, independiente que tú te la sepas, vamos entonces a usar los valores. Recuerda, sabemos cuánto vale A, B y C para calcular alfa. Entonces, invoco la fórmula del seno del ángulo que me piden y el cateto opuesto a este ángulo es A, pero A vale 2, o sea, 2 unidades dividido la hipotenusa. Y la hipotenusa, chiquillos, vale raíz de 13. No la calculamos para no andar colgando con todos los decimales que pueda tener, eventualmente irracional, así que no nos vamos a complicar con aquello. Pues bien, esto ya vas viendo tú que tiene dos formas de ser realizado. Una es aplicando calculadora y teniendo un valor ya en decimal, y el otro es racionalizando. Lo voy a racionalizar para que te des cuenta que yo aplico, estamos aplicando los conocimientos que ya tenemos previos. Entonces, el seno de alfa es 2 partido raíz de 13, recuerda eso está en cualquier unidad, racionalizado, debo multiplicar ambos por la raíz de 13, quedándome, chiquillos, vamos a ahorrar un poquito ahí, 2 raíz de 13 partido 13. ¿Ok? Este valor, que es idéntico a ese, es el seno de alfa, pero no es alfa. ¿Cómo podemos calcular alfa? No nos preocupamos de estos datos, total, después podemos retroceder el video si se nos olvidó algo. Lo que me interesa ahora es tener la fórmula del seno. La verdad es que cogiendo el concepto, la idea del seno, que no es que sea más fácil, sino que normalmente se estudia primero, cogiendo esa idea, tú ya aplicas luego eso en todos los ejercicios. Así es que, ya sea para coseno, Nuevas Oreo, sabor a fresa. Nosotras siempre ha estado ahí. Desde mi primera menstruación. Me ha enseñado a vivir sin tabús. ¿me entiendes? Ahí. Entonces, lo que tenemos, amiguitos, es el seno de alfa, que es igual a 2 raíz de 13 partido raíz de 13 partido 13. Entonces lo que vamos a hacer, igualmente calcular esto, para no meter una expresión tan grande en la calculadora. En la calculadora pones, porque esto a veces también da problemas, o se desconoce cómo utilizar. Colocas 2 raíz de 13, 2 raíz de 13, y a continuación el signo dividido. Por eso normalmente te pido en la calculadora científica, si no tienes tú una calculadora que tenga para escribir la raíz, obviamente ahí te va a complicar, te va a dificultar un poco esto, dividido 13, tal cual.
Y eso debería darnos, estimados amigos, amigas, solo esta expresión me da 0,5547. Yo hasta ahí me manejo sin mayor problema. Seno de alfa. Solo para comprobar, vamos a ver si realmente este número es igual a eso. Entonces ponemos 2 dividido la raíz de 13. Y deberíamos obtener ese valor. Y a mí por lo menos me está dando lo mismo. No sé si se ve ahí, chiquillos, pero me está dando lo mismo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que tengo el seno del ángulo, vale eso. ¿Cómo calculamos nosotros el ángulo? Pues bien, la función inversa al seno es el arcoseno. Entonces tendremos seno a la menos 1 seno a la menos 1, ahora en este caso de esto, de 0,5547. ¿Y cómo vamos a calcular eso? En la calculadora hay una tecla que dice Shift, por lo menos en las Casio. Shift significa que activaste las segundas funciones y arriba de la tecla sin, hay una letra amarilla, en el caso de esta calculadora, que dice sin H-1, sin -1. Nuevas Oreo, sabor a fresa. Estudia 100% online en la UID. Potencia tus habilidades para conseguir un mejor futuro. Fórmate en... Y aprietas. Y en la calculadora debería aparecer sin elevado a menos 1, tal como está aquí, 0,047. Si tu calculadora no es Casio, Hewlett Packard u otra marca, deberías buscar en tutoriales o en internet las distintas funciones para hacer cálculos. Ya, eso normalmente tú lo encuentras y aparece cómo calcular el arcoseno, ya la función inversa al seno, cosa que no te quedes amarrado con solamente Casio o le des uso a tu calculadora. Bien, entonces Shift, tecla Shift, Sen, se activó el Sen a la menos 1 y ponemos este valor para mayor precisión, 0,5547, y eso, amigos, a mí me da alfa igual a 33,69,37 grados. ¿Qué quiere decir esto, estimados amigos, amigas? Quiere decir que para este triángulo, si alfa vale 2, si B vale 3, obviamente son los que describen la hipotenusa que vale raíz de 13, este ángulo es de 33,7 grados. Te invito a que hagas la construcción de un triángulo con estas medidas y te vas a dar cuenta que coinciden casi a la perfección. Si no lo quieres construir físicamente, con elementos con regla, te invito a que descargues cierto Cabri o uses otro programa como GeoGebra y lo hagas en tu computador. Te vas a dar cuenta que estos valores coinciden. Recuerda, en un video de este mismo canal está cómo descargar Cabri 2. Ojo con eso. Bien, chiquillos, eso con respecto al seno. Puedes contemplar entonces y tomarte tu tiempo para llegar a ese resultado, a ese valor. Ahora bien, conozcamos otra función trigonométrica. Por ejemplo, las que nos faltan. Borremos el ejemplo. Dejamos la misma configuración de triángulo. Y pasamos. Nuevas Oreo, sabor a fresa. Nosotras siempre ha estado ahí. Desde mi primera menstruación. Me ha enseñado a vivir sin... Al coseno. El coseno, chiquillos, el coseno de alfa, referido a ese ángulo, es ¿3
es el cateto adyacente partido la hipotenusa. Esa es la función. Entonces tienes... ¿Cuál es el cateto adyacente? Adyacente significa al lado de, ¿ok? El cateto adyacente a este ángulo es el cateto B. Por lo tanto, B sobre la hipotenusa, que es constante, que es C. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, chiquillos, ejemplo 1. Para los valores anteriores, calcule alfa y demuestre la veracidad. En este caso, la veracidad del valor del ángulo, ¿no es así? Entonces, claro, porque si yo calculo alfa en función del seno y luego lo calculo el coseno, el ángulo alfa en función del coseno, ambos deberían ser iguales, no puede cambiar eso. El triángulo no cambió, sigue siendo el mismo. Entonces, tienes coseno, vamos a resolver acá, coseno de alfa es igual a B, ¿te acuerdas cuánto valía B? 3 unidades sobre la hipotenusa, que era raíz de 13. Profe, aquí va a haber un problema porque usted ahora quiere calcular alfa pero con valores distintos. ¡Ajá! Pero sigue siendo una función trigonométrica distinta. Es coseno, ya no es seno. Entonces, esto lo racionalizo. Nuevas Oreo, sabor a fresa. ¿Ok? Lo hago enseguida para no tener complicación luego. Y me da coseno de alfa es igual a 3 raíz de 13 partido 13. Misma situación. Si yo quiero saber este valor, meto en la calculadora. Podríamos, ¿cierto?, dar valores aproximados, eso no hay problema. Pero por un tema de tiempo, chiquillos, tendremos 3 raíz de 13 dividido 3 raíz de 13 dividido 13. Y eso me está dando, nos está dando 0,83. El coseno de alfa, no el alfa. ¿Qué tengo que hacer? Obviamente, perdona, que no se me vaya. Aquí hay más datos. Hay un 2, 0, 5, pero con esto yo me voy a aproximar al valor del ángulo. Volviendo. Esto es el coseno de alfa. Pero si yo quiero el alfa, el ángulo, entonces aplico la función inversa. Coseno a la menos 1 de 0,832. Misma forma que lo hicimos anteriormente. Coges la calculadora, shift, coseno de 0,832. 0,832. Y eso me da 33,69. 33,7. ¿Te acuerdas cuánto nos dio antes? Dio lo mismo. Porque de eso se trata la trigonometría, de eso se trata, ¿cierto?, la matemática en definitiva. No podrían haber cambiado los valores, chiquillos. ¿Ok? Ahí estamos comprobando esta situación. Ahora bien, nos queda una tercera función trigonométrica muy importante, la veremos a continuación. Por favor, contempla el resultado, revisa tus resultados también. Y bueno, si está todo correcto, si está todo bien, seguimos. La última función trigonométrica que voy a presentar hoy día es
Nuevas Oreo sabor a fresa. Estudia 100% online en la UID. Potencia tus habilidades para conseguir un mejor futuro. Fórmate. La función tangente. La tangente, conocida como TG, también, perdón, aquí voy a poner tangente, también conocida como tan en las calculadoras, y cuya fórmula es tangente, vamos a poner como está en la calculadora para no confundirnos, ¿ya? Tan de alfa es igual, aquí desaparece la hipotenusa, y es igual la tangente de alfa a el lado A partido el lado B, es decir, cateto opuesto al ángulo, cateto opuesto partido el cateto adyacente. El cateto opuesto a alfa es A y el cateto adyacente es B. A partido B. ¿Ya, chicos? Entonces, la tangente de alfa, si tenemos que calcular el alfa, hagámoslo al tiro sin escribir el ejemplo. Si yo quiero calcular el alfa, entonces, primero tengo que tener el valor de esa división, que es 2 partido 3, ¿cierto? Y 2 partido 3 te da 0,6 periódico. Obviamente tú aplicas la función inversa a la tangente para calcular el alfa. Tienes tan a la menos 1 de 0,6 periódico. Y eso, amiguitos, es shift tan punto 6. Podríamos haberlo escrito, ¿cierto? Como justamente los 2/3. Y eso también a mí me da, no sé a ti, me imagino que lo estás comprobando en tu casa, 33,7 grados. Mismo valor que nos ha venido dando en el seno, coseno y ahora en la tangente. O sea, no hay fallo. Con respecto a esto, no hay fallo. Interesante. Contémplalo, mi estimado amigo. Claro, tú dirás, pensarás tal vez, hemos calculado siempre alfa. Con esto no nos metemos porque sabemos que vale 90 grados, ¿cierto? Pero, ¿y entonces cuánto vale el tercer ángulo? Obviamente también tú sabes que la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180 grados. Por lo tanto, si sumamos los 33,7 más los 90, tenemos 123,7 que se lo restamos a los 180 y con eso obtenemos el ángulo que está aquí, que son, le vamos a llamar beta, chicos. Y ese beta, como acabo de hacer los cálculos, me da 56,3 grados. Entonces yo sé lo que estás pensando tú. Vamos, compruebe ahora sus funciones trigonométricas y que le dé ese valor. Porque claro, este valor lo sacamos a partir de una resta, una deducción. Si quieres, lo medí con el transportador. Pero, ¿será así que funciona para las demás funciones trigonométricas? Elijamos, por ejemplo, el coseno. Entonces, digamos, coseno en este caso de beta. ¿Recuerdas que el coseno es cateto? Traigámoslo al coseno. Permiso. El coseno es, coseno de beta es el ángulo, el lado, perdón, adyacente